Estimados alumnos, en esta clase vamos a comenzar a estudiar los métodos instrumentales de análisis y en particular la espectroscopía de absorción ultravioleta visible. Quien les habla, el doctor Marcos Manuel Kaplan. Como ya sabrán de cursos anteriores, la química analítica es la rama de la química que está relacionada con la separación y análisis de las sustancias químicas presentes en una muestra. El análisis cualitativo identifica las especies atómicas o moleculares, mientras que el análisis cuantitativo nos brinda información de la cantidad relativa de los componentes. Los métodos utilizados para el análisis cuantitativo pueden clasificarse en dos grandes grupos: los métodos clásicos, que se basan en propiedades químicas de los analitos. Así, los métodos separativos, o dentro de los métodos separativos, encontramos la precipitación, extracción, destilación, etc. Los métodos cualitativos hacen uso de reactivos de identificación y dentro de los métodos cuantitativos clásicos tenemos las gravimetrías y las volumetrías. El otro grupo de métodos son los métodos instrumentales que se basan en las propiedades físicas. Así pues, encontramos, digamos, como métodos separativos, un ejemplo serían las cromatografías. Métodos cualitativos y cuantitativos, algunos que están basados en las propiedades eléctricas, en la absorción o en la emisión de radiación. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de métodos instrumentales y cuál es la propiedad física que utilizan como señal analítica. Así, por ejemplo, la espectrofotometría y fotometría de rayos X utilizan absorción de la radiación, la polarografía y la amperometría utilizan la corriente eléctrica, la espectrometría de masas utiliza la razón masa-carga, etc. Entre los métodos instrumentales que les mencionaba en la diapositiva anterior tenemos los métodos ópticos de análisis. Estos métodos estudian la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Estos métodos tienen como objeto la determinación de la radiación que es emitida, absorbida o transmitida al interactuar con la materia, o bien la radiación que es reflejada, refractada, dispersada, polarizada o dispersada cuando interactúa con la materia. Los métodos ópticos a su vez se dividen en métodos espectroscópicos y en métodos no espectroscópicos. Los métodos espectroscópicos a su vez pueden ser de absorción o de emisión. Antes de empezar a profundizar en el estudio de los métodos espectroscópicos y en particular la espectroscopía de absorción ultravioleta, es necesario que revisemos algunos conceptos acerca de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una clase de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades. Adopta muchas formas, siendo las más fácilmente reconocibles la luz y el calor, o los más fáciles de percibir. Esta radiación tiene carácter ondulatorio con una componente eléctrica y una componente magnética, utilizando parámetros tales como la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia y la velocidad. También puede describirse acudiendo a un modelo corpuscular, es decir, que es un flujo de partículas discretas o paquetes ondulatorios de energía llamados fotones, en los que la energía de un fotón es directamente proporcional a la frecuencia o inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, entonces, que la radiación electromagnética tiene un comportamiento dual. Respecto del espectro electromagnético, abarca un intervalo enorme de longitudes de onda y de frecuencias, como pueden observarse en las siguientes figuras. Fíjense que la porción del espectro visible, la cual es percibida por el ojo humano, es muy pequeña comparada con el resto del espectro. Vamos a ver a continuación algunas consideraciones con respecto al color. Cuando una luz policromática o luz blanca que contiene todo el espectro de longitudes de onda de la región visible se hace pasar a través de un objeto, este absorbe algunas longitudes de onda y transmite las que no absorbe. Estas longitudes de onda residuales se transmiten y se ven como color. Así, de esta manera, el color observado es complementario de los colores que son absorbidos. El ojo humano es sensible en la región de visible y actúa como un detector.
La figura que se presenta aquí simplemente es a modo de ejemplificar los colores complementarios. Así, un objeto que absorbe a 420 o 430 nanómetros, es decir, el color rojo, se ve de color amarillo. Si absorbe entre 500 y 520 nanómetros, es decir, el color verde, el mismo se va a observar su color complementario de color rojo. Cuando hay una absorción total de las longitudes de onda, el objeto se ve negro, y si tenemos una reflexión total, el objeto se va a ver blanco. Luego de haber revisado algunos conceptos acerca de la radiación electromagnética, ahora sí vamos a adentrarnos en el estudio de la espectroscopía UV visible o la absorciometría UV visible. Aquí se determina la fracción de radiación absorbida en las zonas del ultravioleta y visible del espectro electromagnético por el componente en estudio o a determinar. Se basa en la disminución de la intensidad de un haz de radiación electromagnética ultravioleta visible del espectro cuando éste interacciona con un analito. La absorción está estrechamente relacionada con el tipo de enlaces presentes en la molécula. Está restringida a un número limitado de grupos funcionales que se conocen como cromóforos. Ahora cabe preguntarnos por qué una sustancia absorbe radiación. Cuando una molécula absorbe energía radiante en la región del ultravioleta o el visible, los electrones enlazantes son promovidos a orbitales de mayor energía. También ocurren algunos cambios moleculares menores, pero usualmente son enmascarados por la excitación electrónica. El resultado es que en general se observan bandas de absorción moderadamente amplias tanto en la región del visible como en el ultravioleta. Las moléculas orgánicas y gran cantidad de iones inorgánicos contienen electrones en orbitales moleculares sigma y pi, como así también en orbitales no enlazantes n. Cuando las especies absorben fotones de contenido energético adecuado, se pueden producir transiciones a los correspondientes orbitales moleculares antienlazante sigma y pi. Pueden tener lugar 4 tipos de transiciones, como podemos observar para un ejemplo de molécula en particular en el siguiente gráfico. Así pues, vamos a tener de sigma a sigma antienlazante, de pi a pi antienlazante, de n a sigma antienlazante y de n a pi antienlazante. Asimismo, también pueden producirse transiciones de carga y de campo ligando. A continuación, vamos a estudiar cada una de las transiciones que les mencionaba en la diapositiva anterior. En primer lugar, tenemos las transiciones sigma-sigma antienlazante. Estas transiciones ocurren entre orbitales moleculares sigma enlazantes y antienlazantes. Implican energías relativamente grandes. Por tanto, las bandas de absorción se observan en el ultravioleta lejano a longitudes de onda menores a 200 nanómetros. En los hidrocarburos saturados, en los que solo hay enlaces sencillos, carbono-hidrógeno, se producen este tipo de transiciones. Así, metano presenta máximos de absorción a 125 nanómetros y etano a 135 nanómetros. Las especies químicas saturadas que contengan átomos con pares electrónicos en orbitales no enlazantes pueden dar lugar a que se produzcan transiciones N-sigma antienlazante. Por ejemplo, compuestos saturados conteniendo heteroátomos de oxígeno, azufre y halógeno. Requieren bastante energía, pero en menor grado que los sigma-sigma antienlazantes, por lo que las bandas correspondientes se presentan fundamentalmente en el ultravioleta lejano. Finalmente tenemos las transiciones N-pi antienlazante y pi-pi antienlazante. Estas transiciones se consideran juntas debido a que muchos grupos químicos contienen electrones en orbitales pi y no antienlazantes. Las transiciones pi-pi antienlazante requieren la absorción de una gran cantidad de energía relativamente grande, por lo que aparecen en el ultravioleta lejano, mientras que las no enlazantes N-pi antienlazantes necesitan menor cantidad de energía, por lo que sus bandas aparecen en zonas del ultravioleta próximo y visible. Para que tengan lugar las transiciones mencionadas, es evidente que la especie química deberá contener algún grupo funcional con enlaces pi, es decir, la estructura molecular
deberá presentar centros absorbentes no saturados. A estos grupos de átomos responsables de la absorción en la región del ultravioleta y el visible se los denomina grupos cromóforos. En la siguiente figura podemos observar bandas de absorción de diferentes transiciones electrónicas y en qué zona del espectro ultravioleta visible tienen lugar las mismas. La región ultravioleta es particularmente apropiada para la determinación selectiva de concentraciones bajas de compuestos orgánicos y la absorción puede correlacionarse con los tipos de enlaces de las especies en estudio. Cabe destacar que todos los compuestos coloreados tienen enlaces conjugados pi. Acá se pueden observar 3 moléculas coloreadas que presentan, como les dije anteriormente, un sistema de enlaces pi conjugados. Como ya le mencioné anteriormente y para redondear, los grupos cromóforos entonces son grupos de átomos responsables de la absorción en las regiones del ultravioleta visible que presentan centros absorbentes no saturados. A continuación les muestro una tabla donde se presentan diferentes grupos cromóforos y se puede observar su estructura y el tipo de transición electrónica que ocurren en los mismos. A continuación vamos a estudiar las leyes de la absorción de la radiación, que son la base del análisis cuantitativo en la espectroscopía de absorción ultravioleta visible. Para ello imaginemos un haz de radiación paralela que atraviesa una capa de una solución de una especie absorbente. En esta figura se representa un haz de radiación paralela antes y después de haber atravesado una capa de solución de una especie absorbente de concentración C y de B centímetros de grosor. A causa de la interacción entre los fotones y las partículas absorbentes, la intensidad o la potencia de la radiación se atenúa desde I0 a I o desde P0 a P. Podemos así definir entonces la transmitancia como la fracción de radiación incidente y transmitida por una solución y cuya expresión matemática es la siguiente. La absorbancia viene definida por la ecuación siguiente, o sea, es el menos logaritmo de la transmitancia o el logaritmo de la inversa de la transmitancia. La absorbancia de una solución aumenta cuanto mayor es la atenuación de la radiación. En 1760, Lambert estableció que la intensidad de la radiación transmitida disminuye con el incremento de la longitud de camino óptico según la siguiente ecuación, donde I representa la intensidad en un punto cualquiera X del medio absorbente y K' es una constante que depende fundamentalmente de la temperatura, naturaleza del medio y la longitud de onda de la radiación. Si reordenamos e integramos, vamos a obtener la siguiente expresión. Esta expresión se conoce como la ley de Lambert y establece que la intensidad de la radiación transmitida a través de un medio homogéneo disminuye exponencialmente cuando la longitud del camino óptico aumenta aritméticamente. Esto es equivalente a decir que espesores iguales de un mismo medio absorben la misma fracción de radiación incidente. En forma análoga, Beer, en 1852, estableció que la intensidad de la radiación transmitida disminuye con el incremento de la concentración del componente en solución según la siguiente ecuación, donde K2' es directamente proporcional al camino óptico y depende también de la longitud de onda y en menor medida de la temperatura. Si reordenamos e integramos, vamos a obtener esta ecuación. Esta es la ley de Beer que establece exactamente lo mismo que la ley de Lambert, pero con respecto a la concentración. Si consideramos ambas variables, es decir, la concentración y el camino óptico en forma simultánea, se va a obtener la siguiente expresión. Esta se conoce como la ley de Lambert y Beer, que es la ley fundamental de la absorciometría. También se puede escribir como se observa en la siguiente ecuación, donde A se denomina absortividad y es igual a K3' sobre 2,303. Si reordenamos esta ecuación, tomamos logaritmos a ambos miembros y multiplicamos por -1, nos va a quedar la expresión siguiente. Esta expresión nos dice que entre la absorbancia y la concentración media una relación lineal.
Si la concentración está expresada en moles por litros, el camino óptico en centímetros, a la absortividad le denominamos ahora coeficiente de extinción molar epsilon y al camino óptico se lo denomina L. Por lo tanto, la ley de Lambert-Witt puede escribirse como se observa a continuación. Como dijimos recién, entonces, entre la absorbancia y la concentración existe una relación lineal, es decir, es la ecuación de una recta cuya pendiente es el producto entre el coeficiente de extinción molar y el camino óptico dado en centímetros. En la práctica, para medir la absorbancia o la transmitancia de una solución en estudio, la misma debe estar contenida en alguna clase de recipiente transparente o cubeta. En la misma se produce reflexión en las dos interfaces aire-pared, como así también en las interfaces pared-solución. Además, la atenuación del haz puede producirse por dispersión debido a moléculas grandes y a veces por absorción en las paredes del recipiente. Para compensar estos efectos, la intensidad del haz transmitido por la solución del analito suele compararse con la intensidad del haz transmitido por una cubeta idéntica que solo contiene el disolvente, y a lo cual se lo denomina blanco. Se presenta a continuación la instrumentación utilizada en la espectroscopía de absorción ultravioleta visible. En la siguiente figura vemos o está representado un esquema con los distintos componentes de un espectrofotómetro. Una de las partes es la lámpara o la fuente de radiación, que puede ser una lámpara de tungsteno o deuterio, dependiendo de que se trabaje en la zona del visible, para el cual se utilizan lámparas de tungsteno, o del ultravioleta, en la que se utilizan las lámparas de deuterio. Luego tenemos una lente para direccionar las radiaciones, un iris o diafragma que controla la intensidad de la radiación. Tenemos también un prisma o red de difracción que lo que nos permite es controlar y seleccionar las longitudes de onda. Seguidamente encontramos la ranura variable. Luego sigue la celda, digamos que sería el receptáculo para la muestra o la referencia. Estas celdas pueden ser de vidrio o de cuarzo. Eso ya lo veremos más adelante. Continuando, encontramos el fotodetector, que puede ser una fotocelda o un fototubo, y finalmente el instrumento de medida, que puede ser un galvanómetro o potenciómetro. En la siguiente figura simplemente se muestran otros tipos u otras formas de esquemas de la instrumentación y podemos observar la fotografía de un espectrofotómetro real. Vamos a empezar a estudiar ahora cada una de los componentes que forman parte de un espectrofotómetro. En primer término tenemos las fuentes de radiación, cuyo objetivo es suministrar energía radiante en la región de longitudes de onda que vamos a trabajar. Las fuentes utilizadas deben ser continuas en una amplia zona del espectro, deben ser de intensidad elevada y ser esencialmente constantes con la longitud de onda. Para la zona del visible, la más utilizada es la lámpara de filamento de tungsteno o wolframio. La distribución de la energía depende de la temperatura del filamento, lo cual depende a su vez del voltaje. Esta lámpara resulta útil entre 350 y 3000 nanómetros. Por debajo de 350 nanómetros debe utilizarse una lámpara de deuterio, ya que la potencia de la lámpara de wolframio es inadecuada. Las lámparas de deuterio o descarga de hidrógeno se utilizan en el rango comprendido entre 175 y 350 nanómetros, es decir, la zona del UV. Es importante destacar que las lámparas UV deben utilizar una ventana de cuarzo, ya que el vidrio absorbe fuertemente a longitudes de onda menores a 350 nanómetros. A continuación se muestran en esta figura una curva de distribución espectral de las lámparas de deuterio y wolframio o tungsteno. Selector de la longitud de onda. El selector tiene como objetivo seleccionar un haz de radiación monocromática. Es prácticamente imposible producir una radiación monocromática. Sin embargo, cuanto mejor sea el monocromador, tanto más estrecho será el intervalo de longitudes de onda.
Antiguamente se utilizaban filtros de absorción y de interferencia, pero dejaron de utilizarse debido a la anchura de bandas de longitudes de onda que generan. Actualmente se utilizan los monocromadores. Estos se caracterizan por producir una radiación de gran pureza espectral y permitir variar de forma continua y en un amplio intervalo la longitud de onda de la radiación. En las siguientes figuras se esquematizan el funcionamiento de los filtros de absorción y de interferencia, pero debido a que se desactualizaron o ya no se utilizan, no vamos a dar grandes detalles al respecto. Respecto de los monocromadores, como les mencioné anteriormente, se caracterizan por producir una radiación de gran pureza espectral y nos permiten variar de forma continua y en un amplio intervalo la longitud de onda de la radiación. Los componentes básicos de un monocromador son una rendija de entrada que selecciona un haz de radiación policromática entrante, un elemento dispersante, prisma o red, que dispersa la radiación en sus longitudes de onda individuales, y una rendija de salida que aísla la banda espectral deseada. Veamos el prisma. La dispersión aquí se basa en el fenómeno de la refracción, es decir, el cambio de dirección que experimenta un haz de radiación al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. El grado de desviación depende de la longitud de onda. En la siguiente figura se esquematiza la dispersión de una radiación policromática por un prisma. Monocromador de red o redes de difracción. Estas son las más utilizadas y consisten en una superficie dura pulida sobre la que se ha grabado un gran número de surcos paralelos y muy próximos entre sí. Para seleccionar la longitud de onda, se hace girar la red hasta hacer que la radiación que interesa coincida con la rendija de salida. A medida que disminuye el ancho de la rendija, se reduce el ancho de banda, siendo posible aumentar la resolución. En la figura puede observarse la dispersión de radiación a través de una red de difracción. Presentan como ventaja las redes de difracción su elevada resolución comparada con los prismas. Receptáculo para las muestras. En esta metodología casi siempre se trabaja en solución, por lo cual la mayoría de los recipientes para las muestras son celdas o cubetas para colocar líquidos en el haz del espectrofotómetro. Deben estar fabricados con un material que permita el paso de la radiación de la región espectral de interés. Así, para la zona del visible, pueden utilizarse las de vidrio, plástico o inclusive cuarzo, mientras que en la zona del ultravioleta solamente se van a utilizar celdas de cuarzo. En las siguientes fotografías, a modo de ejemplificar, se muestran algunas celdas reales de plástico y cuarzo. Como pueden ver, se pueden construir de distintas formas con y sin tapa. Las celdas se deben llenar de forma tal que el haz de radiación pase a través de la solución con el menisco por encima del haz. Los detectores utilizados en espectrofotometría UV visible son transductores que convierten la energía radiante en una señal eléctrica. Un detector ideal deberá presentar las siguientes características: poseer una sensibilidad elevada en la región espectral de interés, dar una respuesta lineal para la energía radiante, tener un tiempo de respuesta ideal, ser utilizable en un amplio intervalo de longitudes de onda, poseer una elevada relación señal-ruido, tener una mínima señal de salida en ausencia de radiación y una buena disponibilidad para la amplificación. Entre los detectores que se conocen encontramos los siguientes: las celdas fotovoltaicas que se utilizan en el visible, los fototubos, el fototubo multiplicador y el fotodiodo de silicio. Los fototubos consisten en un cátodo semicilíndrico recubierto de un material fotosensible y un ánodo, en el interior de un recipiente en el que se hizo vacío. Cuando la radiación incide sobre el cátodo, se produce una emisión de fotoelectrones
que se dirigen al ánodo, originándose una corriente que posteriormente se amplifica. Se muestra a continuación una fotografía de un fototubo real. Cabe destacar que prácticamente en la actualidad este tipo de detectores ya no se utilizan. Los tubos fotomultiplicadores consisten en un cátodo fotosensible y una serie de electrodos denominados dínodos, cada uno en potencial menos negativo que el que le precede. La radiación que llega al fotocátodo provoca la emisión de electrones primarios que son acelerados hacia el primer dínodo. Al incidir en él, cada fotoelectrón origina la emisión de varios electrones adicionales. Estos a su vez son acelerados hasta el dínodo 2 y así sucesivamente hasta que al final la corriente así producida se recoge en el ánodo. Se amplifica eléctricamente y se mide. Este sistema se caracteriza por su rápida respuesta y sensibilidad. A continuación podemos observar la fotografía de un tubo fotomultiplicador real. Para llevar a cabo la espectroscopía de absorción ultravioleta se cuenta con tres tipos de instrumentos: los colorímetros, fotómetros y espectrofotómetros. Los colorímetros y fotómetros son de construcción bastante sencilla, pero prácticamente ya no se utilizan debido a los errores que se cometen en las medidas con los mismos. En la actualidad prácticamente solo se utilizan los espectrofotómetros. Dentro de los espectrofotómetros encontramos equipos de haz sencillo y equipos de doble haz. Las medidas de absorción de radiación ultravioleta visible son de carácter relativo. Debe compararse continuamente la absorbancia de la muestra conteniendo el analito con la referencia o blanco conteniendo las mismas especies que la muestra excepto el analito. En instrumentos de haz sencillo hay solamente un haz de radiación que después de pasar por la muestra llega al detector. De esta forma, para comparar la absorción del blanco, debe sustituir este a la muestra en cada lectura. Alternativamente, la muestra y la referencia pueden compararse varias veces por segundo utilizando un instrumento de doble haz. En este instrumento, la radiación pasa alternativamente a través de la muestra y la referencia, y el circuito compara automáticamente las intensidades de la muestra y la referencia para obtener la absorbancia. La operación con el sistema de doble haz presenta la ventaja de obtener una comparación muy rápida de la muestra y la referencia, ayudando a eliminar errores debido a las fluctuaciones en la intensidad de la fuente y el detector, inestabilidad electrónica y cambios en el sistema óptico. Siempre que vamos a emplear métodos espectrofotométricos, deberá prepararse y contarse con las siguientes soluciones. Por una parte, deberemos preparar los patrones. En primer término, tenemos que establecer los márgenes de concentración adecuados de los reactivos que vamos a utilizar, ya que concentraciones demasiado altas o demasiado bajas, como vimos anteriormente, originan desviaciones de la ley de Lambert-Eagle. Los mismos deben prepararse a partir de un reactivo de calidad garantizada y el intervalo de concentraciones deben ser tales que los valores de absorbancia estén comprendidos entre 0,3 y 0,7 unidades de absorbancia. Por otra parte, debemos contar con un blanco, que como les dije anteriormente, contiene todos los reactivos y deberá someterse al mismo tratamiento que la muestra, pero no contiene el analito a determinar. Finalmente, se debe contar con una solución de la muestra que haya sido sometida a un tratamiento adecuado. Una vez que tenemos preparadas las soluciones de patrones, la muestra y el blanco, se procede a la construcción de la curva espectral. Para esto se selecciona uno de los patrones y se realiza una serie de lecturas de absorbancia variando la longitud de onda. Por supuesto, la concentración va a permanecer constante. Luego se grafica la absorbancia en función de la longitud de onda y de esta manera se traza la curva espectral. Esta curva nos permite seleccionar la longitud de onda adecuada para un analito en particular. Esta se debe seleccionar en una zona de máximo y de mesetas, preferentemente, para obtener mayor sensibilidad y reproducibilidad. Fíjense en esta curva espectral que si bien puede haber modificaciones en la concentración,
Básicamente la forma del espectro no se modifica. Algo que me olvidé de mencionar con respecto a las soluciones de los patrones muestra y blanco es que en el caso de ser necesario se debe desarrollar el color agregando un reactivo cromogénico adecuado. Bueno, una vez que se construyó la curva espectral, se va a proceder a la construcción de la curva de calibrado. Para esto hay que preparar una serie de patrones de concentraciones crecientes y perfectamente conocidas. Se realizan las lecturas de la absorbancia de los patrones a la longitud de onda seleccionada desde la curva espectral y se grafica de esta manera la absorbancia en función de la concentración. Esta gráfica permitirá verificar el cumplimiento de la ley de Lambert-Ibir y calcular de la pendiente el valor del coeficiente de extinción molar epsilon. Paso siguiente, se mide la absorbancia de la muestra y se puede determinar su concentración analíticamente usando el valor de epsilon encontrado en la pendiente de la curva o bien por extrapolación de la curva de calibrado. Vamos a estudiar ahora las desviaciones de la ley de Lambert-Ibir. Esta ley solo describe el comportamiento de la absorción en soluciones diluidas, es decir entonces que es una ley límite. La proporcionalidad entre la concentración y la absorbancia únicamente se cumple para soluciones muy diluidas, observándose desviaciones más o menos acusadas al aumentar la concentración. Las desviaciones de la ley de Lambert-Ibir pueden clasificarse, como se ve a continuación, en 4 grandes grupos: desviaciones reales o propias, instrumentales, químicas y en desviaciones personales. Veremos a continuación las desviaciones reales o propias. Cuando se realiza la deducción de la ley de Lambert-Ibir, no se considera que la absortividad o el coeficiente de extinción molar depende del índice de refracción. Además, este índice de refracción, a su vez, varía con la concentración y por lo tanto el coeficiente de extinción molar no es rigurosamente constante para cualquier concentración, provocando desviaciones negativas. En la práctica, para concentraciones menores a 10 a la menos 2 moles por litro, el índice de refracción es prácticamente constante y puede prescindirse de este efecto. Por otra parte, en soluciones concentradas, la distancia entre las especies responsables de la absorción disminuye hasta que cada una afecta la distribución de carga de sus vecinas. Esta interacción afecta la capacidad con que las especies absorben a una determinada longitud de onda de radiación. Estos fenómenos causan ciertas desviaciones de la relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Otra clase de desviaciones de la ley de Lambert-Ibir la constituyen las desviaciones instrumentales, que en general son desviaciones negativas. Las fluctuaciones producidas en la corriente eléctrica, la inestabilidad de algunas fuentes de radiación o la respuesta no lineal del detector pueden originar el funcionamiento incorrecto de un determinado instrumento. Además de estos, tenemos que considerar otros factores que también pueden causar desviaciones a la ley de Lambert-Ibir y se encuentran dentro de las desviaciones instrumentales. Uno de ellos es la utilización de la radiación no monocromática. El cumplimiento de la ley de Lambert-Ibir solo se verifica para una radiación verdaderamente monocromática. En sentido estricto, esto nunca se cumple en la práctica porque todos los dispositivos seleccionan una banda más o menos ancha en torno a una longitud de onda. Consideremos una formado por dos longitudes de onda, lambda 1 y lambda 2. Si aplicamos la ley de Lambert-Ibir a cada una de ellas, se van a obtener las siguientes ecuaciones. Cuando un haz constituido por dos radiaciones atraviesa una disolución conteniendo especies absorbentes, la potencia del haz emergente es la suma de las potencias 1 y 2, mientras que el haz incidente sobre las muestras es la suma de P01 más P02. Por lo tanto, la ecuación que se obtiene es la siguiente. Cuando existe una diferencia importante entre los coeficientes de absortividad, la relación entre la absorbancia de la muestra y la concentración deja de ser lineal, y la ecuación anterior toma la siguiente forma. Como podemos ver, en uno de los términos tenemos términos exponenciales y por lo tanto la banda B tiene desviación negativa. Sin embargo, cuando no exista mucha diferencia entre los coeficientes de absortividad, la ecuación anterior se va a simplificar
a la que vemos a continuación, que no es más que ni menos que la ley de Lambert-Beer, donde la banda A es lineal. Por eso mismo, aun cuando el ancho de banda sea relativamente grande, si las diferencias en los valores de absortividad son pequeños, la utilización de un haz policromático no implica diferencias significativas respecto a la utilización de un haz monocromático. Otro de los factores que influyen en las desviaciones es la presencia de radiación parásita. El haz de radiación que sale de un monocromador suele estar contaminado con pequeñas cantidades de radiación parásita o puede ser dispersada, originada por reflexión de los distintos componentes ópticos del equipamiento. Puede haber una dispersión por partículas de polvo atmosférico, etc. Por otra parte, la misma muestra puede originar la dispersión. Con frecuencia, la radiación dispersada tiene una longitud de onda diferente respecto a la radiación principal, pudiendo en ocasiones llegar al detector sin haber atravesado a la muestra. Por lo tanto, la absorbancia de la muestra en presencia de radiación parásita se representa mediante la siguiente ecuación, siendo PS la potencia del haz dispersado. Al aumentar la concentración de sustancias absorbentes, disminuye la potencia, con lo que este término puede ser lo suficientemente pequeño respecto a PS, lo cual va a indicar la presencia de desviaciones negativas de la ley. Error fotométrico o errores de lectura. Los errores indeterminados en la lectura de la transmitancia o absorbancia son errores que potencialmente siempre están presentes y es necesario tenerlos en cuenta. Muchas veces, pequeños errores en la lectura pueden ocasionar grandes errores cuando se opera en los extremos de la escala. Observemos la siguiente figura en la que se representa el porcentaje de la transmitancia en función de la concentración. Veamos tres situaciones en particular. En uno, el error absoluto cometido en la determinación de la concentración para un cierto error de lectura de transmitancia es pequeño, pero al ser muy chica o muy pequeña la concentración, el error relativo que puede cometerse puede ser bastante grande. Para 3, la incertidumbre en la determinación de la concentración es evidentemente muy alta. En cambio, en 2, más o menos a la mitad de la escala, parece ser la situación más favorable. Matemáticamente puede demostrarse que el mínimo error relativo se obtiene para una absorbancia de 0,434. Todo el desarrollo matemático lo van a encontrar en el apunte que se les entregó inicialmente. Les recomiendo verlo desde ahí. En la siguiente figura podemos observar una representación del error relativo porcentual de la concentración en función de la transmitancia. Como se puede ver, los menores errores se cometen entre valores de transmitancia que están comprendidos entre 0,2 y 0,5 unidades, lo que en términos de absorbancia se puede traducir como valores de entre 0,3 y 0,7 unidades de absorbancia. En definitiva, como conclusión, podemos decir que debe elegirse un intervalo de concentraciones de trabajo de modo tal que la absorbancia se mantenga en un rango de entre 0,3 y 0,7 unidades para cometer el menor error posible. Hasta el momento hemos estudiado las desviaciones reales o propias y las desviaciones instrumentales. Vamos a centrarnos ahora en las desviaciones químicas. Aquí se incluyen toda una serie de desviaciones aparentes de la ley de Lambert-Beer producidas como consecuencia de procesos químicos en los que participan las especies absorbentes. En primer término tenemos la influencia del equilibrio. Cuando el analito interviene o forma parte de un sistema en equilibrio con otras especies, el desplazamiento del equilibrio obviamente implica un cambio en la concentración y en consecuencia en la absorbancia. Algunas situaciones que pueden ocurrir son las siguientes. Dimerización. Un ejemplo muy concreto lo constituye el dicromato de potasio.
Cuando una solución del mismo no está tamponada, es decir, no se le agregó un buffer para que el pH se mantenga constante y se diluye, va a ocurrir una conversión parcial a cromato como consecuencia del siguiente equilibrio. Como podemos observar, cromato y dicromato absorben a dos longitudes de onda diferentes. Otra situación a tener en cuenta son los equilibrios ácido-base. Es evidente que cuando las especies absorbentes están implicadas en un equilibrio ácido-base, la ley de Lambert-Wills solo se cumple cuando el pH o la fuerza iónica se mantienen constantes. Este tipo de equilibrios se ejemplifican a continuación con el equilibrio de un indicador ácido-base, que evidentemente cuando hay cambios de pH hay cambios en su estructura y por lo tanto en el color. La otra situación la constituyen los complejos. Cuando se mide la absorbancia de un complejo para que se cumpla la ley de Lambert-Wills, hay que mantener constante la concentración de ligando libre, lo cual se consigue trabajando en un gran exceso de ligandos respecto a... Otro de los factores que influyen en la desviación de Lambert-Wills como desviación química es la influencia del disolvente. Es muy común que se produzcan desplazamientos espectrales, ensanchamientos de banda y otros fenómenos como el resultado de las interacciones soluto-disolvente, que pueden provocar desviaciones de la ley de Lambert-Wills. Si bien en general no son fáciles de predecir de antemano, caben destacar dos fenómenos importantes, que son el desplazamiento batocrómico o desplazamiento hacia el rojo, que consiste en un desplazamiento del máximo de absorción hacia longitudes de onda mayores. Este fenómeno suele producirse en disolventes que poseen una elevada constante dieléctrica. Existen también el desplazamiento ipsocrómico o desplazamiento hacia el azul, y es el desplazamiento hacia longitudes de onda menores. Por otra parte, tenemos la influencia de la temperatura. La temperatura puede influir modificando el equilibrio de alguno de los sistemas e inclusive dar lugar a desplazamientos batocrómicos. A pesar de todo esto, la temperatura no suele ser un factor crucial para sistemas absorbentes sencillos. También puede influir la presencia de impurezas en los reactivos. En la práctica, las medidas espectrofotométricas se llevan a cabo frente a un blanco constituido por la propia celda, el disolvente y los reactivos, sin contener el analito, obviamente. Es importante que la absorbancia del blanco sea siempre pequeña. Finalmente tenemos la interacción entre especies absorbentes. Cuando en una solución existen varias especies absorbentes, la ley de Lambert-Wills se cumple para cada una de ellas si todas actúan en forma independiente. Sin embargo, la interacción entre ellas puede generar alteraciones en la distribución de cargas, lo que puede provocar variaciones en la posición, forma y altura de bandas de absorción. Estas alteraciones también pueden ser producidas en presencia de sales inertes que van a provocar un aumento de la fuerza iónica. Finalmente, dentro de la clasificación de las desviaciones de Lambert-Wills, tenemos las desviaciones por errores personales. En este sentido, los mayores errores suelen cometerse por el uso inadecuado de cubetas de absorción y resultan de gran utilidad tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Es necesario asegurarse que las cubetas estén perfectamente limpias, no estén rayadas y que estén exentas de huellas o adherencias en las paredes por las que ha de pasar la radiación. Las cubetas de vidrio y de cuarzo deben limpiarse con ácido nítrico o con agua regia en frío, pero jamás con mezcla sulfocrómica. Una vez limpias, las cubetas deben enjuagarse con agua destilada y varias porciones de la solución a medir. No deben secarse interiormente, mientras que el exterior debe secarse con un papel suave, comprobando además que una vez llena con la disolución problema no contenga burbujas de aire. Aunque se debe trabajar con cubetas idénticas para la muestra y la referencia o blanco, es una muy buena práctica utilizar siempre la misma disolución en cada una de ellas. Entre las características que distinguen a la absorción ultravioleta visible, caben destacar las siguientes.
Por un lado, esta metodología encuentra aplicación tanto en sistemas orgánicos como en sistemas inorgánicos. El límite de detección, es decir, la menor cantidad o concentración que puede ser detectado para un procedimiento analítico, para esta metodología oscila en valores que van de entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 moles por litro. Posee una selectividad moderada alta, tiene una buena exactitud con incertidumbres relativas porcentuales menores al 2% y posee una simplicidad tanto en la medición como en la adquisición de datos. Y ya para finalizar esta clase voy a mencionar algunas de las múltiples aplicaciones que posee la metodología de absorción ultravioleta visible. Encuentra aplicación en diversos procesos industriales, en el análisis clínico para la determinación de proteínas totales, colesterol sérico, ácido úrico, barbitúricos, etc. También se aplica en el campo forense, en el análisis ambiental y en procesos biotecnológicos. Por último, les dejo la bibliografía que pueden consultar para estudiar esta temática y algunos videos demostrativos que pueden resultar de interés. Muchas gracias por su atención.